Roald Dahl nació en Gales el 13 de septiembre de 1916. Su padre, noruego, residió en Francia y definitivamente en Inglaterra y Gales buscando mercados para sus negocios. Dahl pasó veranos muy felices en Noruega, donde su abuela le contó las primeras historias fantásticas que él recordará por siempre. No fue feliz en la escuela, donde destacó en educación física, pero curiosamente fue considerado por su profesor de inglés como incapaz de ordenar sus pensamientos. Antes de entrar en la universidad, consiguió un trabajo en la empresa petrolífera Shell y le destinaron a África. Es lo que más deseaba, conocer lugares nuevos, exóticos, diferentes a lo que él conocía. En la Segunda Guerra Mundial, con 23 años, se alistó en la RAF, Fuerzas Aéreas Británicas. Después de haber podido perder la vida en varias ocasiones, regresó a casa como inválido y pronto le destinaron a Washington, donde como agregado militar aéreo. Fue en este momento cuando Roald Dahl comenzó su carrera como escritor y de forma casual. Forrester, autor de Captain Blower, le encargó que escribiera alguna versión de la guerra vivida en primera persona. Cuando Dahl la terminó, Forrester quedó tan impresionado que pronto buscaron un editor. Durante los años siguientes, sus relatos para revistas y periódicos alcanzaron gran renombre. Después fueron llegando sus novelas para niños como James y el melocotón gigante y participó en la adaptación cinematográfica de dos de las novelas de Ian Fleming, como Solo se vive dos veces y Chitty Chitty Bam Bam, con cuyas versiones cinematográficas nunca estuvo de acuerdo. Regresó a Inglaterra, donde fijó su residencia definitivamente y en un sencillo cobertizo del jardín escribió el resto de su obra. Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas, El gran gigante bonachón, Los cretinos, Matilda, etc. Dahl también escribió libros y cuentos para adultos. Sin duda la más famosa antología de Roald Dahl es Relatos de lo inesperado. Roald Dahl murió el 23 de noviembre de 1990 a los 74 años en Oxford. Estaba trabajando en The Vicar of Nibelwicke, el vicario que hablaba al revés. El tema principal del libro es las personas que no se dejan llevar por sus instintos más primarios y aunque actúen de una manera acorde a las situaciones, son más propensas a que les pasen cosas buenas. El libro Charlie y la fábrica de chocolate relata la historia de Charlie, un niño sencillo que vivía con una familia de bajos recursos. En esta familia la alimentación no era la más satisfactoria del mundo y él lo que más anhelaba era comer chocolates. El pequeño Charlie solo recibía una chocolatina cuando era su cumpleaños. Cuando la recibía, la guardaba en una cajita de madera y la atesoraba como una barra de oro puro. Pero lo que más atormentaba a Charlie era que al frente de su casa había una enorme fábrica de chocolate. Pero no era cualquier fábrica de chocolate, era la más grande y famosa del mundo. Era la fábrica Wonka, cuyo dueño era el señor Willy Wonka, el más grande y famoso inventor de chocolates. Una mañana los periódicos anunciaban que Willy Wonka abriría su fábrica para que 5 afortunados niños pudiesen ingresar a ella. Pero estos tendrían que encontrar los billetes dorados que habían sido puestos dentro de las chocolatinas Wonka. Una tarde Charlie encontró una moneda de 25 peniques y corrió lo más rápido que pudo a la tienda más cercana para comprar chocolatinas. Tan afortunado fue que en la segunda chocolatina que se compró encontró el último billete dorado. Como eran niños debían llevar un acompañante. Todos los niños iban con su padre o madre excepto Charlie. Él iba con su abuelo Joe. Llegó el día en el que Charlie iba a visitar la fábrica.
Era el momento más importante de su niñez. Al estar en la puerta conoció a los otros 4 niños. Minutos después aparece el señor Willy Wonka y en ese preciso momento los portones de hierro se abrieron para dar paso a los niños y sus acompañantes. Después entraron a la fábrica, el recinto de chocolate. Era un lugar maravilloso, hecho de chocolates. Augustus, uno de los niños, no aguantó y se comió el chocolate de la cascada. Pero en ese preciso momento se resbaló y cayó dentro de esta. Y fue succionado por un tubo que sacaba el chocolate de la cascada. En ese momento aparecieron unas criaturas muy extrañas y pequeñas. El señor Wonka les hizo una señal y les dijo que llevaran a la madre del niño a la sección de cremas con fresas para que encontrara a su hijo. Más tarde, entraron en el barco de caramelo para navegar por el río de chocolate. En el camino vieron un montón de cuartos con diferentes nombres, pero se detuvieron en la sala de invenciones, donde estaban los caramelos eternos y el tuffy capilar. Allí mismo había una máquina que producía un chicle que contenía las 3 comidas del día. Cuando Violet, una de las niñas, vio el chicle, lo probó, pero cuando llegó al postre fue tomando un color violeta y al mismo tiempo se hinchó. En ese momento el señor Wonka llamó a un Oompa Loompa para que llevara a Violet y a su madre a la sala de exprimidos. Más tarde fueron al cuarto de nueces, en el que Veruca, otra de las niñas, observó que habían ardillas pelando las nueces y se dio cuenta que eran ardillas entrenadas y se puso a hacer pataleta para que le dieran una ardilla. Pero al ver que no le daban lo que quería, entró al cuarto y se dirigió hacia una ardilla en específico. En ese momento todas las ardillas se le subieron encima y comenzaron a arrastrarla hacia el pozo de los desperdicios, y su padre pidió que lo dejaran entrar a salvar a su hija. Luego salieron del cuarto de nueces y se subieron en el ascensor de cristal para no perder tiempo, y el señor Wonka le dio permiso a Mike Teve, otro afortunado niño, para que aplastara el botón. Él leyó que decía la sala del chocolate de televisión y lo oprimió. Cuando llegaron, el señor Wonka les dio unas gafas para que se las pusieran mientras estuvieran dentro del cuarto. Luego el señor Wonka les enseñó una enorme chocolatina y les dijo que la pusieran debajo de un tubo con una luz muy fuerte y les pidió que la alzaran y los llevó hacia un televisor en el que la chocolatina estaba íntegra y le dijo a Charlie que la sacara. Él lo hizo y se la comió. Entonces Mike Teve, al ver tal hecho, se puso debajo del tubo. Subió por este y apareció en la pantalla, pero al sacarlo se había encogido. En ese momento llegó otro Oompa Loompa y condujo al padre de Mike al cuarto de elasticidad para recuperar a su hijo. Al final del paseo por la fábrica, el único que había vencido todos los obstáculos era Charlie. Por lo tanto, era el ganador del premio mayor. El premio mayor era quedarse con la fábrica del señor Wonka. Charlie, en compañía de su familia, fueron los herederos de la fábrica y asumirían la administración cuando muriera el señor Wonka. Los personajes principales son Charlie, quien es un niño de 12 años, amoroso, amable y respetuoso. Habla y pregunta siempre de forma amable, respetuosa y amigable. Es delgado y su vestimenta es informal, parece algo sucia. Charlie sueña con entrar a la fábrica, visitarla y ver cómo funciona. Todas las noches observa desde su cuarto y muchas veces cuando sale también. Vive en una pequeña casa vieja, un poco rota, que parece que fácilmente se podría derrumbar, de más o menos 2 ambientes, algo apartada de la ciudad junto con sus padres y sus 4 abuelos.
Los cuatro abuelos se pasan el día en la misma cama porque tienen frío y sus piernas están cansadas de una vida dura y larga, y cuentan muchas historias de ellos mismos de años atrás. El siguiente personaje es Willy Wonka. Él es un adulto aproximadamente de 40 años. Es el dueño de la fábrica de chocolates. Es muy creativo, tiene mucha imaginación para hacer dulces y chocolates de diferentes formas y tamaños y cualidades distintas que a muy pocos se les ocurrirían. En el libro es distanciado, es decir, le gusta estar lejos de la gente. Willy es un hombre muy orgulloso de sus logros y seguro de sí mismo. Él es pálido, siempre usa guantes violetas, su sombrero alto y tiene un bastón. Su única familia es su padre que vive lejos, con el cual está peleado. Willy piensa que las familias son algo que no sirve sino para estorbar a la imaginación de los niños. Esto sucede así porque su padre era muy exigente con él. El siguiente personaje es el abuelo Joe. Es el abuelo materno de Charlie, es el mayor de los 4 abuelos que viven con la familia. Es un hombre muy entusiasta, que le encantaba contar historias a su nieto, entre ellas la historia de la fábrica de Willy Wonka, en la cual estuvo trabajando durante años. Como personajes secundarios encontramos a Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet, Mike Teve, los padres de Charlie, los padres de los 4 niños, los 3 abuelos de Charlie y los Oompa Loompas. El tiempo en el que se narra este libro es en un ambiente ciertamente moderno. Lo narrativo está dividido en 2 bloques. Las primeras páginas narran los meses que transcurren desde el anuncio del señor Wonka hasta el descubrimiento del último billete dorado. Luego se describe la visita a la fábrica que se realiza en un único día. El espacio también está dividido claramente en 2 bloques. El primero es un lugar real, la casa de Charlie, aunque descrito hiperbólicamente para realzar la pobreza en la que vive la familia Butket. El segundo espacio es la fábrica de chocolate, un lugar fantástico donde cualquier maravilla es posible. Como conclusiones del libro, podemos observar la humildad, la generosidad y la buena educación de un niño frente al resto, y la gran esperanza de este por ver cumplir su sueño de visitar la fábrica del señor Willy Wonka. La situación personal de Charlie nos hará pensar en lo afortunados que somos y puede que comprendamos lo necesaria que es la solidaridad con los más necesitados. Charlie es un niño que comparte lo poco que tiene, es generoso y también es un niño al que le gusta escuchar, hablar a los mayores, a sus abuelos, y es cariñoso con ellos, proporcionándoles alegrías a sus vidas. Por otra parte, los demás candidatos que tienen la oportunidad de ganar el premio y se eliminan ellos mismos por ser consentidos y por su actitud egoísta y mala educación. A nivel personal, me enseñó que siempre soñar puede cambiar nuestras vidas, que siempre debemos ser respetuosos y humildes, pues así es como podemos hacer de nuestros sueños realidad. Muchas gracias.